Saludos, mi nombre es José David Albert Oliver y estaré hablando de la utilización del método de líneas de cero para poder trazar una ruta desde mi estación 0 más 000 hasta la End Project. Ok, para empezar le añadí 300 metros, como pueden ver aquí, para poder utilizar la pendiente especificada de 2%. Es importante recalcar que cada línea de contorno está a una diferencia de 10 metros. En este caso, utilizando la línea de cero, utilizando un compás, una pendiente de 2%, llego a una línea de contorno de 390 metros. Esto es a referencia sobre el nivel del mar. Otras especificaciones y datos de mi ruta es que el diseño de velocidad son 40 millas por hora. Un super elevation máximo debe ser de 6%. La pendiente máxima permitible es 8%. El ancho del carril que debo utilizar son 3.65 metros. Con estos datos yo puedo partir a trazar utilizando el método de líneas de cero para así llegar hasta mi End Project. Una vez llegué a la línea de contorno 390, fui tirando tangente, hasta volverme a encontrar donde tengo que darle un brinco de una cota a otra cota utilizando 2%. Sigo tirando tangente, trazando tangente. Vuelvo a utilizar la pendiente 2% utilizando el compás, el método de líneas de cero. Tangente. Vuelvo a utilizar la línea de cero a 2%. Como notan, aquí ven una diferencia en el porciento de la pendiente. Utilicé el 2.5% para poder alcanzar utilizando un contraste, logrando llegar a mi End Project, donde le añadí 400 metros para así poder alcanzar los objetivos de mi ruta, que es el principio de este proyecto, para poder lograr especificarla más utilizando otros métodos y alcanzando utilizar curvas verticales, curvas horizontales, tangentes, radios mínimos, y así cumplir con los objetivos de la clase 10484. A lo que es la segunda fase del proyecto, donde estaremos realizando nuestras curvas horizontales. Al comienzo del proyecto tenemos esta curva horizontal, la cual mide 404.89 metros. La estación PI está ubicada en 0 más 450. A esa estación PI yo le resto la distancia que hay hasta el punto PC, que sería mi tangente, y obtengo mi estación PC, la cual está ubicada en 0 más 242.8. La fórmula del radio es igual a la tangente sobre la tangente de I medios. La fórmula del largo es igual a R por I por pi sobre 180. Utilizando esta fórmula obtengo el largo de la curva, lo cual ese largo se lo sumo a la estación PC y obtengo donde está ubicada la estación PT. Al proseguir con nuestra ruta tenemos una curva, la cual el radio es mayor, lo que implica que cuando uno va transitando por encima de ella, esa transición desde la curva hacia la recta es bien leve, lo cual es ideal. Luego tengo una recta y tengo mi tercera curva, mi estación PT, PC, encontrada de la misma manera la cual expliqué lo que fue la curva número 1. Aquí tengo mi curva 4, la que hace transición con mi última recta que conecta con el Project. Nota que pudimos haber utilizado otra ruta, pero si se fijan, conllevaría más curvas y fueran más largas, y nosotros que estamos buscando minimizar el costo y que sea una ruta llevadera que nos lleve de un punto hacia otro punto. Aquí podemos ver una curva tipo S, donde la curva se dirige hacia la derecha, luego hacia la izquierda. En otras ocasiones comparte el PD con el PC de la curva entrante. Y puede ser en la misma dirección, lo que cambiaría es el radio siendo más abierta o más cerrada. Antes mencionado, ya habíamos indicado que nuestra ruta contenía 4 curvas horizontales. En esta fase del proyecto vamos a estar trabajando con lo que son las curvas verticales. En esta tabla que tenemos aquí, incluye las 4 curvas verticales. Esto que está marcado en rojo es que fue medido, por ejemplo, las tangentes fueron medidas con una escala y los I fueron medidas con un transportador. Esto es utilizando la fórmula antes mencionada, como la del radio, la del largo, la estación PI
que fue medida la estación PC, obtenida de la estación PI menos la T para que me dé la estación PC más la L para que me dé la estación PT, y así sucesivamente para cada curva. Aquí estamos viendo el área de las cuerdas para mis curvas con la D en grados y los arcos requeridos. En esta parte vemos el perfil existente medido del terreno por donde cruza mi ruta con sus estaciones. En esta gráfica vemos la diferencia que hay entre la elevación existente y la elevación de la carretera propuesta. Vemos como aquí requiere relleno, aquí corte, relleno, y así sucesivamente. El punto era alcanzar un balance, pero de acorde a los datos, este fue nuestro final de gráfica. Aquí tenemos nuestras curvas, si son tipo cresta, tipo saguitas, pero entonces es bien importante cuando estamos en las curvas verticales tener un largo mínimo de stop inside distance, por si acaso hay un objeto que no veamos una vez vayamos en esa dirección, tener ese espacio para poder frenar y evitar accidentes. Esto es para cada curva. Se supone que cada curva lo tenga. Si no lo tiene, deberían de ponerse carteles indicando que deberían de reducir la velocidad. Nuestra ruta tiene 11 curvas verticales. Aquí las pueden ver. Esta es una de las primeras curvas de nuestra ruta. G1 y G2 son las pendientes, viéndolo de derecha a izquierda. G1 es la primera pendiente, G2 es la segunda pendiente. La estación PBI, la elevación del PBI y el largo de la curva. Estas son las estaciones del PVC y las estaciones full que van dentro de esa curva. Aquí pueden ver los datos de cada una de las curvas verticales hasta terminar en la curva vertical número 11. Esto es otro perfil de la carretera existente versus la carretera propuesta, donde se ve desde otra perspectiva lo que va a ser el corte y el relleno según las estaciones y las elevaciones. Mi nombre es José David Albert Oliver. Estaremos hablando sobre las curvas verticales. Es bien importante presentarle esta curva vertical donde la pendiente es tan y tan alta que no se ve cuando dos carros se van a enfrentar. Como ven, tiene una pendiente muy empinada y el chofer, la vista de los ojos no le permite ver desde allá si viene un carro en la dirección contraria. En esta sesión estamos observando una tabla, la cual indica la referencia. Estas referencias son indicadas por el profesor, las cuales él quisiera saber su elevación existente y la elevación que tú propusiste. Donde empieza el proyecto, el PT de la curva 1 y las estaciones full, curva número 2 y el punto más alto de la curva. Entonces observamos sus estaciones respectivamente a esa referencia, la elevación existente en metros y la elevación propuesta en metros. Estas son las tablas de cada curva vertical. En total son 11 curvas verticales, las cuales completan mi proyecto. Aquí se ve lo que es el ancho del carril, lo que es el ancho tomando en consideración los perfiles. En esta fase del proyecto entramos a lo que es el corte y el relleno. El corte y el relleno de cualquier proyecto es bien importante para así tener una idea de los gastos a incurrir, cuánto terreno necesito para rellenar el área donde estoy trabajando para alcanzar los puntos que estoy realizando, y si no, el corte que debo de sacar de ese proyecto. ¿Qué ocurre? El acorreo es algo que cuesta. Entre más corte o relleno haya diferencia, mayor será el costo.
Por eso nuestro objetivo sería balancear ese corte y ese relleno. Estas son mis estaciones, las cuales son de mi proyecto, lo que se requiere en corte y lo que se requiere en relleno. Lo ideal fuese que fuera bien balanceado, pero acorde a la altura de las líneas de contorno ya establecidas en el mapa y mis elevaciones, según tracé mi ruta, no fue así. Se requiere más relleno que corte. Lo que sí se puede hacer es que esa área de corte se puede implementar en las áreas de relleno, pero con eso tendría que incurrir en buscar troces que contengan relleno para rellenar y llegar a los puntos especificados. Este es nuestro diagrama de masa obtenido según nuestros datos. Esta es la tabla con el corte y el relleno, cuando es suelto, cuando es compactado, y el acumulativo. Quise poner esta gráfica aquí para que puedan observar que el azul es la elevación existente del terreno. La anaranjada es la propuesta realizada por mí. Aquí vemos que requiere relleno. Aquí está bastante balanceado. Relleno, corte, relleno, relleno. Y aquí está bastante balanceado y aquí vuelve a incurrir en más relleno que corte. Pero aquí se ve lo que es la diferencia. Un perfil demostrando la diferencia entre corte y el relleno. En las carreteras, cuando estamos trabajando en ellas, se trabaja con pavimento rígido o pavimento flexible. El pavimento rígido es cuando es hecho con cemento, Portland, que se hace concreto, que trabaja como una viga encima de unas irregularidades. Pero existe el pavimento flexible, que es como la brea y un material bituminoso. ¿Qué pasa? Que se supone que se requiera una base por debajo del asfalto superficial, el subgrade, la subbase, y después de eso una tercera capa de un material selecto que lidia con el agua y que soporte el drenaje. Pero como podemos observar en esta carretera, mira cómo a causa del agua ha bajado, se ha ido, se ha agrietado. Una vez el agua introduce, afecta el asfalto e implica que la carretera quede de esta manera. ¿Qué sucede? Existe el tipo high type y low type. High type es como un tipo de pavimento de alta calidad para que la fatiga no se brote. Eso es algo bien hecho, pero en Puerto Rico, o por lo general en esta carretera que es rural, trabaja mucho con el low type, que es lo mínimo que se puede hacer para que la gente pase. Nuestro objetivo principal como ingenieros es proteger y salvar las vidas de los que transitan. Como por ejemplo, como pueden ver en esta curva, hace falta lo que es una baranda. Porque para así evitar que un vehículo caiga en esa pendiente. ¿Qué sucede? Muchas veces la mejor opción no es poner baranda por el costo o porque simplemente la altura o la pendiente en diferencia no es tanto, pero como pueden ver, sumamente peligroso. Puede causar hasta la muerte.